los participantes. Vamos a Buenas iniciar noches, licenciado. Buenas noches, la licenciado. última sesión del Buenas Zoom. noches. Buenas noches. Bien, Buenas noches, licenciado. buenas noches. El tiempo apremia. Tenemos mucho por avanzar hoy. Hemos quedado en la parte de contratación con objetos específicos. Bien, es un tema interesante. Sin perjuicio de las 6 modalidades de contratación, también existen otras contrataciones con objetos específicos, ¿sí?, que tienen sus propias características. Algunos tienen DBC y otros no tienen DBC, ¿sí? ¿Cuáles son? Contratación con objetos específicos para auditorías, control gubernamental. Contrataciones con financiamiento del proponente. Contratación llave en mano. Contrataciones en el extranjero. Concesión administrativa. Contratación de seguros. Contratación de alimentos para el desayuno escolar. Contratación de productos farmacéuticos. Adquisición de material de construcción. Y EPNES, eso dice la norma, ¿no? El artículo 74, 75, 76, 77, 78, hasta el 83 de las normas básicas del SAPS. Vamos a hablar de la primera contratación, ¿cuál es? Auditorías para control gubernamental. Primero, el órgano rector de la contratación para firmas consultoras y profesionales independientes para control externo posterior es la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría General del Estado tiene funciones que le otorga la misma Constitución Política del Estado. La Contraloría es el que ejerce la función de control de la administración, las entidades públicas y aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. La Contraloría está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva y civil y penal. Y esta es la parte importante, ¿sí?, en la nueva Constitución, el artículo 217. La Contraloría es responsable de la supervisión, ¿sí?, el control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tengan participación o interés económico del Estado. Y acá lo he puesto en rojo, ¿sí? La Contraloría es responsable de la supervisión y el control, ¿sí?, se realizarán sobre la adquisición o contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Prácticamente ya en la Contraloría, o digo la Constitución, artículo 217, ya le otorga, ¿sí?, a la Contraloría supervisar, controlar, ¿sí?, procesos de contratación o adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. Entonces, prácticamente la Contraloría, sin perjuicio del control, ¿sí?, la nueva Constitución incorpora el término supervisión. ¿Qué significa supervisión o cuál es la diferencia entre el control y la supervisión? El control es evaluar todo lo programado versus lo ejecutado, ¿sí? Lo programado en el POA, PAC, presupuesto, ejecutado a través de los sistemas de la ley, bienes y servicios, personal, contabilidad, etc. Y control, y es evaluar lo programado y lo ejecutado en materia de la administración de recursos del Estado. En cambio, la supervisión es el seguimiento, ¿sí?, el monitoreo, ¿sí?, en estos procesos de contratación, de manejo de disposición. Está interesante este artículo de la Constitución. Sin embargo, cuando ya analizamos las normativas de la Contraloría, todavía existe, pero
están sujetos siempre al control previo, es decir, no intervienen, ¿sí? Como hace años atrás, cuando estuvo vigente la normativa de los interventores de la Contraloría, me refiero antes de la ley 1178. Antes de la ley 1178, antes del año 90, había un representante interventor de la Contraloría que estaba destinado en cada entidad pública. Y para todo pago, para todo proceso vinculado a los recursos del Estado, el interventor daba el ok, si el visto bueno, autorizaba, ¿sí? Verificaba, supervisaba y daba el ok. Podía ser una firma, una autorización, y se ejecutaba. Pero en algún momento analizaron, señalaban que eso ya es se diluye la responsabilidad, es decir, aspectos a generar responsabilidad ingresaba también, sí, la Contraloría a través de los supervisores. Por eso que en la ley 1178 del año 90 habla del control externo posterior, ¿sí? Significa que no interviene ya con los interventores, entre comillas, tiene que esperar que culmine todas las acciones en materia de contratación, puede decir, y recién realizar las auditorías. Pero, entre comillas, tarde Marqués porque ya cometió, incumplió, no aplicó la norma. Entonces, este término supervisión, sí, hay que enfatizar y reglamentar, sí, que sería sinónimo de monitorear, sí, los procesos de adquisición, manejo y distribución. Bien, ahora, para fines de contratación de auditorías para control gubernamental, ¿sí?, no se aplican las normas básicas del SARS. Para contratar servicios profesionales de auditoría o empresas, firmas consultoras, se aplica el reglamento para la contratación de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. Eso está en el marco de la ley 1178, artículo 42, inciso A, y el decreto 23215, artículo 3, inciso I, que es las atribuciones de la Contraloría. Este reglamento es del año 2008, prácticamente tiene ya más de 12 años, sí, está vigente, ¿sí? Es la resolución CGR, la sigla anterior de la Contraloría, ¿sí? 101-2008, en su versión octava. Este es el reglamento que hasta la fecha está vigente, ¿sí? Tiene una filosofía muy interesante. Ustedes este reglamento lo van a desglosar en el módulo 7, donde se abarca solamente y se desglosa todas las generalidades, aspectos técnicos de esta resolución. Es decir, simplemente el módulo 7 es contratación de auditoría para apoyo al control externo posterior. Las 2 semanas solamente van a hablar del reglamento. Pero acá vamos a dar un pequeño pantallazo, ¿sí? La forma, el mecanismo de cómo se aplica este reglamento. Veremos acá. Primero, régimen de contrataciones. Así como en la 181, también acá hay las condiciones previas para iniciar un proceso. La más importante, ¿cuál es? Contar con certificación de existencia de documentación, que es competencia del área solicitante, donde tiene que contar, ¿sí?, con toda la información, documentación, ¿sí?, para realizar la auditoría. Es decir, en la inspección previa, si los proponentes, o digo los participantes, ¿sí?, verificarán si la magnitud de la documentación, si son por gestiones, porque hay auditorías que abarcan 2 o 3 gestiones, verificarán documentos vinculados a cada gestión, etc. Y la unidad o el área solicitante certificará esta existencia, es un requisito. Luego, tienen que verificar que la contratación esté en el POA y en el PAC, ¿no?
tiene que tener designado al RPC mediante resolución administrativa. En esta forma de contratación solamente existe una autoridad denominada RPC. Obviamente tiene que emitir la certificación presupuestaria y elaborar el DBC. Estas son las actividades previas. Luego, conforme al cronograma, se tiene que establecer el plazo para la presentación de propuestas y validez de las mismas, ¿sí? Acá dice los plazos computables a partir de la fecha de publicación de la convocatoria del DBC, ¿sí? Para convocatoria nacional, para la presentación de propuestas, dice la norma, el reglamento, no menor a 10 días hábiles. Para convocatoria internacional, no menor a 20 días hábiles. Significa que podría ser 10, 11, 12, 13, 14, 15 días para la presentación de propuestas, ¿sí? O 10 días. ¿Sí? El plazo podrá ser ampliado hasta 10 días hábiles por el RPC cuando exista, producto de la reunión de aclaración, enmienda al DBC o documentación incompleta para la ejecución del trabajo en la reunión de aclaración, ¿sí? O causas de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Por estas causales se hace o se realiza, se podrá ampliar el plazo para la presentación de propuestas. Los nuevos plazos serán registrados en el SICOE, si es que se diera. Cuando la ampliación sea por enmienda, se incluirá en la resolución administrativa de aprobación del DBC, claro que sí. Producto de la reunión de aclaración, existen las enmiendas, se incluye en la resolución administrativa de aprobación. El plazo de validez de propuesta no deberá ser menor a 60 días. ¿Qué significa? Que un proceso de contratación en auditoría o servicios de auditoría, promedio 60 días calendario. Si usted ve en el DBC AMPE, dice validez de propuesta no menor a 30 días, porque son plazos más ágiles. El reglamento señala 60 días hábiles. El punto 3, obligatorio la inspección previa y consultas escritas y reunión de aclaración. El reglamento ya te establece plazos. Y, por ejemplo, para la inspección previa, señala el reglamento, 2 días hábiles antes de la reunión de declaración, emitirá el acta de documentación inspeccionada. Para las consultas escritas, ¿sí? En el DBC, hasta un día hábil antes de la reunión de declaración. Ese es el plazo. Y la reunión de aclaración, señala el reglamento, 8 días hábiles antes de la presentación de propuesta. Entonces, hay que cumplir, ¿sí? No menor a 10 días, 15 días hábiles, menos 8 días hábiles, al 7º día hábil, reunión de declaración. Un día antes al 7º día, consultas escritas. 2 días antes a la reunión de declaración, inspección previa. Producto de la reunión de declaración, recién se aprueba el documento base de contratación. Un poco similar a la licitación pública, ¿sí? Ustedes saben que en licitación pública, ¿sí?, también es obligatoria la inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración. Pero no te establece en el DBC las fechas, ¿sí? Es potestad de la entidad, ¿sí?, determinar la fecha de la reunión de aclaración, consultas escritas. La inspección previa podría ser 2, 3 días antes de la reunión, o las consultas escritas podría ser un día o 2, es decir, está abierto. En cambio, acá en el reglamento son fechas que ya establece, ¿sí?, de cumplimiento. Aprobado el DBC y por el RPC, mediante resolución administrativa, ¿sí?, puede ser con o sin resultados de la reunión de aclaración, enmiendas. Ustedes saben que toda aprobación del DBC hay que publicar también. Primero notificar y publicar en el SICOES, ¿sí? El plazo está acá, se cumple el plazo, son 2 días hábiles. Luego, el punto 6, contenido de las propuestas. En esta forma de contratación se mantiene, ¿sí?, el sobre A y el sobre B, que antes, lo mismo había en decreto,
en las normas básicas del SAOS en el decreto 27328 o 25964 eran sobre A y sobre B, ahora ya es sobre único. En cambio, en este reglamento emitido por la Contraloría, existe el sobre A y el sobre B. ¿Qué contiene el sobre A? Propuesta técnica, documentos legales, administrativos y técnicos. Y el sobre B, propuesta económica. Luego tenemos modificación o retiro de propuesta. Se podrá modificar o retirar la propuesta por escrito y firmada por el representante legal antes de vencido el plazo. Se puede retirar. O cuando desista de participar, retire su propuesta posterior, entonces se ejecuta la garantía. Una vez recibido y vencido el plazo, no se puede modificar o alterar la propuesta. Luego ya llega la fecha de la presentación de propuestas, ¿sí? Acá señala que tiene que existir un libro de recepción notariado, ¿sí? Y acá es contundente, la fecha y hora. La hora de la entidad como oficial, ¿sí? Y la hora esté adelantada, atrasada, y es de la entidad es hora oficial, ¿sí? Prevalece y contundente en el reglamento. Entonces, acá dice, propuesta después del plazo no será recibida, pero se consignará en el libro de recepción, ¿sí? Se tiene que presentar conforme al lugar sobre A y sobre B. Uno original y una copia. Uno original y una copia. Acá dice que el secretario supervisará el cierre de recepción de propuestas. Ustedes saben que en la conformación de la comisión de calificación para esta forma de contratación, se designa en plazos, ¿no? 5 días hábiles antes, etc. Y con cargos, ¿no? Como presidente, secretario y vocal. Y, el secretario normalmente es del área administrativa contrataciones. Por tanto, ¿sí? El secretario tiene que supervisar el cierre de recepción de propuestas y recibido las propuestas tiene que custodiar el secretario, se hace cargo de todas las propuestas bajo llave. Y eso señala en el reglamento. El único método de selección que existe en esta forma de contratación, ¿sí? Es calidad y costo. Anteriormente se llamaba calidad y costo para todos los procesos, la norma básica, que consiste en calidad, que es técnica, y costo, propuesta económica. En el decreto 181 lo han denominado calidad, propuesta técnica y costo. En la Contraloría es calidad de costo, que es lo mismo, ¿sí? Es evaluar la propuesta técnica en cuanto al puntaje. Acá el único método, ¿sí? Calidad de costo, que tiene que ver con puntajes, ¿no? Aquí están los puntajes, ¿sí? Sobre 1000 puntos, ¿sí? 850 es para el sobre A, que es la propuesta técnica, y 150 puntos para el sobre B. Total, 1000 puntos. El requisito o condición básica es que las propuestas tienen que alcanzar al menos 600 puntos para ser habilitado para la apertura de la propuesta económica. Si es que está habilitado para la propuesta económica, ¿sí? Mayor a 600 de la propuesta técnica, la propuesta económica más baja obtiene automáticamente 150 puntos y las otras propuestas se determina el puntaje con esta fórmula, ¿sí? El precio evaluado más bajo por la propuesta económica evaluar por 150. Bien, y acá, la apertura del sobre A. ¿Sí? Primero, que está a cargo de la comisión de calificación, ¿sí? La apertura conforme a la fecha y hora, ¿sí? Acto público y único. Apertura de sobre A. Verificación de documentos, ¿sí? Es un formulario. Acá existen N formularios para la verificación de documentos. Hay un formulario que es la 6218, la 6219, etc. Primero el formulario es verificar. Presentó, no presentó, ¿no? El método, presentó, no presentó. Luego se elabora el acta.
el acta de apertura del sobre A, ¿sí? Y ahí se determinan las empresas participantes, ¿sí? Y al mismo tiempo, en ese mismo acto, se determina la fecha y hora para la apertura del sobre B, ¿sí? Que producto de la apertura del sobre A, en función a la cantidad, se determina fecha y hora, que normalmente promedio será 2 días hábiles posteriores. En el reglamento dice que en entidades alejadas, dice, del radio urbano, hablaremos de municipios, no se está imaginando un municipio de Palos Blancos, en la ciudad de La Paz, que son casi 8 horas de viaje, ¿sí? Entonces, dice la norma, ¿sí? En caso de entidades alejadas o municipios, el acto de apertura del sobre B será inmediatamente, en este caso 24 horas. En cambio, en entidades nivel central, el radio urbano, ciudades, puede ser 2 días hasta 3 días, pero hay que determinar en el acto, ¿sí? Para la apertura de la propuesta económica. Este acta tiene que remitirse urgente al RPC-MAE, ¿para qué? Para posibles causales de excusa que tengan relación de parentesco, vinculación matrimonial, conflicto de intereses, intereses económicos con los proponentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Si tiene esas causales, se tiene que excusar, ¿sí? CRPC, Comisión de Calificación, MAE, bueno, a la MAE, estas excusas. Luego, inmediatamente, la evaluación técnica del sobre A, ¿sí? Tenemos 2 o 3 días. Luego, el informe de calificación. Cuando decimos evaluación, es el método cumple, no cumple, ¿sí? Formularios, son los formatos que tiene acá, formularios el 3, el 4, hasta el formulario 11, son todos documentos respecto a los documentos administrativos. Luego evaluamos el documento legales, con poder de representante legal, asociación accidental, documentos legales. Y luego nos vamos al método del puntaje, la calificación del puntaje de los proponentes respecto a experiencia, formación de los auditores, el gerente, y son formularios con especialistas, sin especialistas, ¿sí? Y determinamos el puntaje del sobre A sobre 600 puntos. Inmediatamente hacemos la apertura del sobre B. Sobre 150 puntos evaluamos, si la comisión evalúa conforme a la fecha y hora ya determinada. Lectura del informe de sobre A, determinamos cuántas empresas han calificado mayor a 600 puntos. Aquellos que no llegaron a 600 puntos, sin puntajes alcanzados, no se habilitan a la apertura del sobre B. Si todos llegaron a mayor a 600 puntos, entonces se procede a la apertura del sobre B, ¿sí? Y se da la lectura del monto ofertado, ¿sí? Todas aquellas ofertas económicas con bajas tendrá el puntaje de 150 y vamos alcanzando hasta llegar a un promedio de 800, 900 o 1000 puntos. Toda esta actividad es en sesión reservada. Se determina el informe final, la sumatoria del sobre A y sobre B, propuesta técnica y propuesta económica, y obtenemos, ¿sí?, el puntaje final. Este informe se traduce, se remite, ¿sí?, al RPC para que adjudique o declare visita con una resolución. En el reglamento te da a conocer el contenido del informe, ¿sí?, nómina de los proponentes, cuadros comparativos, calificación final, copia de acta de apertura, resumen ejecutivo y las recomendaciones de adjudicación y otros que se consideren pertinentes. Recomendará la adjudicación, ¿sí?, al puntaje más alto, conforme al método de calidad y costo. Bien. Luego, emite la resolución, RPC firma, ¿sí?, se notifica al SICOES y a los proponentes, y como existen recursos de impugnación, recursos administrativos de impugnación, hay que esperar los 3 días, y luego se solicita la presentación
de documentos para la firma del contrato. Y acá también el reglamento te establece plazos. Para la presentación de documentos y garantías, 10 días hábiles ante el RPC. La verificación de documentos presentados por el indicado, 5 días hábiles. La suscripción de contrato, ¿sí? 3 días hábiles. Y luego, registro de SICOI. Son aspectos que hay que cumplir porque así está en el reglamento. Son plazos que se tienen que cumplir, ¿sí? Bien, hasta allí se suscribe el contrato y termina el proceso de contratación. Como les decía, todos estos puntos, ¿sí? Se va a desglosar, lo van a ver en el módulo, creo que es el 7, donde prácticamente especializarse en el reglamento emitido por la Contraloría. Tenemos otra forma de contratación con objetos específicos. Se llama contratación con financiamiento del proponente, ¿sí? Acá dice que las contrataciones se realizan según las modalidades de contratación conforme al SAPS, ¿sí? Pero está ligado, dice, al SNIP. ¿Qué significa SNIP? Es un sistema denominado Sistema Nacional de Inversión Pública, que está a cargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ¿sí? Como son financiamientos, tiene que ver con el Viceministerio de Financiamiento, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Es el medio, es el ente que registra este financiamiento para la contratación. Obviamente tiene que estar ya en el presupuesto, ¿sí? Que está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Como es financiamiento, crédito, obligatoriamente hay que hablar del crédito público, que también está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Bajo la responsabilidad de la MAE, ¿sí? Cumplir con la normativa de crédito público para financiamiento. Hay fórmulas que establece el sistema de inversión pública, ¿sí? El famoso valor actual del flujo proyectado de pagos y la misma deuda, donde se tiene que especificar ya en el contrato, ¿sí? Las obligaciones respecto al reembolso del financiamiento recibido o el monto financiado, las fechas para devengar, los intereses, las condiciones financieras, etc. Esta es una especialidad, pero pocas veces averiguando en el Ministerio de Planificación, que pocas veces se está dando esta forma de contratación y de las formas básicas del SAPS. La que se está dando en mayor y en el sector público es llave en mano, contratación de llave en mano. Prácticamente todas nuestras obras del sector público, carreteras, infraestructura, las dobles vías, etcétera, han realizado bajo esta modalidad denominada contratación de llave en mano. ¿Qué significa? ¿Qué dice el concepto? Dice cuando los proyectos de inversión sea racionalmente más económico otorgar a un mismo contratista, a una empresa, ¿sí? El diseño, en este caso el estudio, la preinversión, la ejecución de la obra, inversión, y la puesta en marcha. Estas tres etapas, diseño, preinversión, ejecución, inversión, y puesta en marcha, si son las tres o subsistemas o componentes de inversión pública, ¿sí? Por eso que la contratación de llave en mano está ligado al reglamento que emitió en este caso, el Ministerio de Planificación, ¿sí? Y tiene que dar cumplimiento a las normas básicas de inversión pública y sus reglamentos en materia de inversión. Hay que ver las ventajas y desventajas, ¿sí? En llave en mano, él dice, obviamente, el factor celeridad. Pasa que en licitación pública, primero nosotros estamos obligados a contratar una empresa especializada solamente para el diseño. Luego, estamos obligados con el diseño a hacer una licitación para la ejecución de la obra. Pero para la ejecución de la obra también estamos obligados a contratar supervisión técnica de obras, otro proceso de contratación.
¿sí? Empresas especializadas, terceros que supervisan la construcción. Y luego, ¿sí? Equipamiento, otra contratación de adquisición de bienes, ¿sí? Para la puesta en marcha. Estamos hablando prácticamente para la preinversión un proceso, para la ejecución de la obra otro proceso, más su supervisión otro proceso, y la compra de bienes, instalaciones, tecnología, etc. Entonces, en cambio, en llave de mano no hay, solamente es una forma de adjudicación llave en mano a una sola empresa. Y esta empresa es la que se encarga del diseño, de la construcción y la puesta en marcha, ¿no? Es decir, la dotación, instalación de bienes, la misma asistencia técnica. Para ello, sí, para ello, el órgano rector, en este caso el Ministerio de Planificación y Desarrollo, emitió un reglamento básico de preinversión, que es una condición para determinar el costo del estudio, el presupuesto del estudio, sí. Está elaborado por el Ministerio de Planificación, este reglamento del año 2015, donde hay que cumplir todas las formalidades de este reglamento para realizar el EDTP, que es Estudio Diseño Técnico de Preinversión. Contando ya con este estudio, llega la ejecución o inversión. Ahora, este término que dice racionalmente económico, he tratado de verificar gestiones anteriores cuán racional, cuán económico es la contratación de llave en mano, ¿sí? En La Paz, ustedes saben que hace más de 5 años inauguró la doble vía La Paz-Oruro. Empezó en los años 2010, tenía que terminar, estaba programado para el 2014, pero había demoras y concluye 2015-16. El costo. Cuando vemos, averiguamos a través de psicólogos y otros medios, la obra La Paz Oruro doble vía, en sus inicios era 290 millones de dólares, promedio, redondeando. Luego de adjudicarse, suben a, creo, a 300 millones de dólares, 305 millones de dólares, 310, creo que terminó con promedio de 315 millones, redondeando. Y mi persona averigua, y la misma información en Google y otros medios señala que la obra más costosa del departamento de La Paz o en Bolivia es la carretera doble vía La Paz-Oruro. Es decir, el término más económico como que no se cumplió conforme señala la contratación de llave en mano. Segundo, el tiempo, ¿sí? Contratos modificatorios. El contrato modificatorio en obras máximo es el 15%, ¿sí? En licitación pública te obliga a un supervisor para fines de pago, etc. Acá, ¿sí? En función a el proceso, ¿sí? También tiene que existir una comisión de fiscales, ¿sí? Pero creo que nace de la misma empresa. Entonces, tenía que ser un tercero, sin perjuicio de el fiscal de obras de la entidad, en este caso, si es ABC, sin perjuicio que ABC tenga personal como fiscales. Y esos son los temas que saber. Y no hay un DBC. Cuando uno quiere ver, averiguar si hay un modelo DBC, ¿sí? Porque el órgano sector del SAPS se excusa porque acá tiene que ver componentes ligados al Ministerio de Planificación del Desarrollo, en otras palabras, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Esa es un poco la realidad, sí, hay que analizar. Y en verdad, sí, una obra de inversión, carreteras doble vía, mínimamente debía de durar, entre comillas, 5 años, por no decir más, ¿sí? Pero 2015 se inaugura la carretera doble vía La Paz por los viajes constantes. Creo que ya el segundo año ya tenía deterioros, había arreglos, ¿sí? Será por la falta de supervisión, verificar la calidad, o el cumplimiento en otras áreas del país. No se llegó a cumplir conforme al contrato, 5 años, pero está durando más, 10 años.
Hay una carretera en La Paz que es a partir de Santa Bárbara a Yucuma, norte de La Paz, sí, la carretera que parte por Caranavi, etc. El plazo era 5 años, 2010, 2015, pero ya estamos en 2020 y no se llegó a culminar por problemas de empresas que incumplieron decisión, siguiente empresa. Son esas cosas que habrá que analizar, sí. Me refiero a las ventajas y desventajas de contratación en llave mano. Bien, seguimos. Tenemos otra forma de contratación denominado en el extranjero. Eh, Estos son compras con un decreto ya promulgado el año 2002, es el decreto 26688, denominado contrataciones en el extranjero. ¿Sí? Data de más de 18 años de decreto, ¿sí? Y está en el artículo 77 de las normas básicas del SARS. Establece principios, ¿no? Prácticamente es similar a lo que establece el decreto 181 y tiene que ver también un reglamento específico del SARS sobre contratación en el extranjero. Prácticamente es aplicar, ¿sí? Como si fuera una compra con el decreto 181. Pero la diferencia es que esos bienes o servicios no están en el país. ¿Sí? Necesariamente tenemos que acudir al extranjero. ¿Sí? Acá dice, se podrán contratar servicios de mantenimiento de aeronaves, que acá no lo hacemos, ¿sí? Y eso significa contratar empresas extranjeras. O adquisición de equipos, sistemas de aeronavegación, etcétera, etcétera, y que acá no se puede contratar. Entonces aplicamos contratación en el extranjero. El decreto, ¿sí? El 26688 del año 2002, señala cuáles son las entidades que pueden contratar en el extranjero y señala al Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, Servicio Nacional de Aerofotogrametría, Servicio Geodésico de Mapas, al Transporte Aéreo Boliviano, Ministerio de la Presidencia y la DGAC, Dirección General de Aeronáutica Civil. Luego también ASANA. En sus inicios, estas entidades directamente podían contratar. ASANA, sí, justamente para equipos de sistemas de aeronavegación en el extranjero, autorizados a través del decreto 26688, condición básica, contar RESAPS. El RESAPS para compras en el extranjero. Pero a partir del año 2009, cuando se emite el decreto 181, también ha tenido cambios y cambios este decreto. Primero, que el objeto de este decreto es normar las contrataciones de bienes y servicios especializados a realizar en el extranjero, ¿sí? Que no están disponibles en el mercado nacional, es decir, en nuestro país. Entonces, a través de este artículo 4, parágrafo 1, se señala que la contratación de sistemas especializados de comunicación, mensajería, de adquisición de software especializado, licencias, contratación de abogados, bufetes, consultores especializados, o contratar bienes muebles e inmuebles en el extranjero, ¿no? Podrían ser los consulados, embajadas, y acaban incorporando contratar bienes y servicios para la atención y funcionamiento de las aeronaves operadas. Decreto 597. Contratación para la ejecución de programas de conversión a gas natural vehicular mediante el decreto 764. Luego vamos incorporando el año 2016, que prácticamente todas las empresas estratégicas ya están autorizadas a realizar compras en el extranjero. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Senatex, empresa azucarera San Buenaventura, Yacana, Turismo, Comibol, ASPB, CDM, ENDE, Bolivia TV, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comunicación, todos ellos sí pueden contratar en el extranjero. ¿Sí? Podrán realizar contrataciones directas por comparación de precios en el extranjero y adherirse a los contratos elaborados por los proveedores, eso dice el artículo 4.
Y seguimos generando decretos el año 2016, diciembre, de la empresa Quipos, la empresa Mi Teleférico, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tienen la potestad de aplicar la contratación del extranjero. Y ese decreto es similar, sí, a las normas básicas, simplemente la única diferencia es que es comprar o contratar en el extranjero. Tiene su propio decreto, interesante. Luego tenemos otra forma de contratación con objetos específicos, se llama contratación de concesiones, ¿sí? Concesión de servicios, obras, a cuenta y riesgo del proponente. Los gobiernos, en este caso el gobierno municipal de La Paz, sí, concesionó varios servicios que estaban a cargo de la alcaldía o gobierno municipal de La Paz. Bueno, eso eran gestiones anteriores, sí. Servicios de terminal de buses, el servicio de el cementerio, servicios de, luego, sí, servicios como concesión, todo está a cuenta y riesgo del proponente. ¿Sí? Generan ingresos económicos conforme al contrato y ahora incorporan también obras. Acá dice, consideran inversión del proponente. Puede invertir, mejorar, ¿sí? Genera un proceso de retorno de inversión con utilidades y la administración de la concesión durante un tiempo, que normalmente dura, ¿sí? 2 a 3 años, ¿sí? Me acuerdo que en el departamento de La Paz, la terminal de buses se concesionó a una empresa con la condición de que tenía que mejorar los parqueos, etc. No cumplió, me acuerdo, había decisión de contrato, pero se armó un conflicto, ¿sí? Porque la empresa justificó que ha invertido tantos millones de bolivianos y que no meritaba la decisión y toda historia. Y a partir de ahí ya la han convertido ya en una administración descentralizada. Acá, según la cuantía, se aplica la modalidad de contratación del SAP, ¿no? Puede ser AMPE o licitación mayor a 1.000.000. Contratación de seguro. Acá, los anteriores, ¿sí? Esto no tiene DBC, ¿sí? En extranjero existe el SAP. Contratación extranjera no existe un documento como en seguros. Llave mano no tiene DBC. En cambio, seguros sí tiene un DBC, que está publicado en el SICOES, ¿sí? Tanto para AMPE como para licitación pública, ¿sí? Para la contratación de seguros se aplican las normas básicas del SAP, ¿sí? Y la ley 1883 de hace más de 30 años, el año 83, Código de Comercio. Pero acá se considera el valor de la prima, la póliza es la base de la contratación y parte del contrato. La cuantía es totalmente diferente a una modalidad normal, sea amplia licitación. En seguros, a partir de 20.000 a 60.000 es AMPE. Y a partir o mayor a 60.000, adelante, es licitación pública, ¿sí? Que no cambió, que se mantiene ya por más de 15 años esta cuantía y la forma, ¿sí? Plazo, hay un solo plazo, en AMPE es 8 días hábiles y en licitación es 15 días hábiles. O sea, hay que tener en cuenta, algunos, yo estaba viendo en el SICOES, publicaron AMPE, ¿sí? Colocaron 4 días hábiles menor a 60.000 y bueno, no hay 4 días hábiles, el único plazo es 8 días hábiles, ¿sí? Y a partir de 20.000. Uno diría, licitación pública mayor a 1.000.000 en condiciones normales. En seguro solamente es mayor a 60.000, licitación pública. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿y por qué no existe contratación menor? También debía existir contratación menor. Menor a 20.000, contratación menor, ¿sí? Hemos tratado de averiguar, ¿sí? Primero que estos seguros son anuales, ¿sí? Son anuales. Y obviamente por esa característica de incorporar todos los seguros de vehículos, transporte, multirriesgo, normalmente oscila, ¿sí? Mayor a 20.000. Y yo le pregunté, ¿y qué pasa si es menor a 20.000? Soy una entidad pequeña y que mi prima llega apenas a 10.000 y soy una entidad recontra nueva. ¿Y qué modalidad voy a aplicar? Bueno, hice esa pregunta en la gestión anterior.
En realidad no era 10.000, pero yo quería curiosear qué pasaba. Y decían, no, tiene que cumplir AMPE, pero no, never, no creo que pueda hacer AMPE. Ah, entonces, con un informe de justificación técnico-legal, etcétera, etcétera, señala que podía aplicar la contratación menor, que la prima de tanto de multiriesgo, vehículos, no llegó más que 10.000. Ah, pero no está en la norma, no está en la norma. En algunos casos, sí, en seguros, otras entidades aplican el artículo 72, unibienes, ¿no? Unibienes, contratación directa, artículo 72. Se podrá contratar empresas, y EPNES, estratégicas y ya hecha unibienes para seguros. Que he visto muchas empresas, o digo entidades que están con unibienes, ¿sí? Ah, pero tiene que cumplir esas cuatro condiciones, ¿sí? Precios del mercado, sí, tienen que ser menores, ¿sí? La calidad, no cumplió una causal. Ustedes saben que la contratación directa se envía a la Contraloría. Y salió el tremendo informe observando la contratación de seguros mediante el artículo 72, creo que era Unibienes, ¿sí? Porque es parte del Estado. ¿Qué pasó? ¿Sí? Decía esa nota que la norma básica del SAP, ¿sí?, en su artículo 79, contempla la contratación de seguros. ¿Por qué aplicó el artículo 72? Toda la historia. Y llegó con una nota firmada por el Contralor, etc. Son aspectos que en algunas entidades no tienen observación, otros no. Y una de las causas creo que tenía que ver con esas cuatro condiciones. Pero en mi experiencia yo no quiero complicarme la vida y prefiero aplicar el artículo 79, que está en la norma, tengo el DBC y ya sea amplia licitación y aplico mi contratación de seguros. Las condiciones en este DBC señala, hay que tomar previsiones respecto a los corredores de seguros o asesores, pero no pueden darse ambas funciones. Los asesores de seguro no podrán ser corredores. Los asesores de seguro deben ser autorizados y registrados. Los asesores de seguro deben ser contratados con las normas básicas del SAFS, ¿no?, con calidad de consultor. Los asesores de seguro no tendrán relación y contacto con las aseguradoras. Las aseguradoras no participarán en las contrataciones mediante intermediarios, no los brokers, ¿sí? Los asesores de seguro que prestan servicio a la entidad no tendrán dependencia laboral. Normalmente, en cuantías altas, sí, el asesor de seguros, hemos hecho una concertación, el precio referencial no llega a sobrepasar los 10.000 bolivianos, inclusive 5.000, de acuerdo a la magnitud, ¿sí? Y es interesante, es aconsejable contar con estos asesores. Cuando se produce la contingencia son especialistas, ¿sí?, y hacen todo lo que involucra para el trámite, ¿sí?, del seguro en caso de riesgos presentados. Bien, y eso está en el DBC, es una forma de contratación que ya establece todos los aspectos que contiene el DBC. Otra forma de contratación con programas específicos se llama desayuno escolar, ¿sí?, alimentos para desayuno escolar. Esto es una contratación ya de bienes, estamos hablando de producción local, materia prima, producción nacional, sí. Pero esta forma de contratación no tiene DBC, como seguros o productos farmacéuticos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Aplicamos un DBC para el desayuno escolar? Claro que sí. Por analogía, sí. Muchos gobiernos municipales están aplicando el DBC bienes para la provisión de alimentos o programas de nutrición. Acá en la norma básica señala, dice, prohibición de compra de alimentos de origen genéticamente modificados, los transgénicos. Y aquí obliga, entre comillas, bueno, no obliga, sino incorporar cereales producidos en el país, ¿no? Maíz, amaranto, de la norma, ¿no? Tarde, quinoa. El alcalde promoverá la amplia participación de productores locales, promover la producción de alimentos según regiones, ¿sí? Se puede adjudicar por lotes e ítems. Ya estamos hablando ahí indirectamente del modelo DBC, bienes, ¿sí? En bienes existe la forma de
adjudicación por lotes e ítems. Entonces, por analogía, acá utilizamos el DBC bienes. Luego, productos farmacéuticos, que es otra contratación con objetos específicos, ¿sí? La diferencia es que acá, productos farmacéuticos se está adecuando al último decreto, la 4272, ¿sí? Donde modifica margen de preferencia, ¿sí? Margen de preferencia, y acá hay otros aspectos más que está en el nuevo DBC emitido el 15 de julio de este año. Tiene su propio DBC, ¿sí? Y también tiene que estar en el marco de la ley 1787, el Estado aplicará una política prioritaria para la adquisición de suministro de medicamentos, ¿sí? Producción nacional, etcétera, etcétera, a precios bajos. Principio de equidad e igualdad. Hay normativas que respaldan la adquisición de estos productos farmacéuticos, como es el reglamento de la ley del medicamento, ¿sí? Decreto 25235 de hace más de 20 años, ¿sí? O el Sistema Nacional Único de Suministros, son las normas que emitió el sistema de salud. Es un marco normativo, ¿no? Para tanto medicamentos, insumos médicos, reactivos, etc. Acá, el producto farmacéutico, primero, hay un solo método de selección y evaluación. ¿Cuál es? El precio evaluado más bajo. En medicamentos, sí, es por ítem. Toda contratación por ítem, no es por el total, por ítem. Eso te señala el DBC, ¿sí? O adjudicación parcial en un mismo ítem. Y eso está en el DBC, en el modelo DBC. Si no existen dos propuestas de producto de origen nacional que cumplan calidad, precio referencial, se considerará propuestas de productos importados. Por tanto, acá también, igual que en bienes, se aplica también margen de preferencia, ¿sí? Margen de preferencia. El factor de ajuste 0,90 cuando presenta buenas prácticas de manufactura, un certificado, industria nacional. El factor de ajuste 0,90, que significa que su propuesta económica hay que multiplicar por esos factores cuando son buenas prácticas de almacenamiento, si son importadoras, ¿sí? La descalificación no es subjetiva, ¿sí? Reporte de falla terapéutica, etc. ¿Sí? Bien, se recurrirá al CEAS, ¿no? Es el Centro de Suministros de Salud. Acá dice, ¿no? En la modalidad AMPE deben ser dirigidas a empresas que cuenten con registro sanitario. Las especificaciones técnicas señalan el código de registro sanitario y código. Todos estos aspectos, acá está un resumen, ¿sí? En el DBC ya especifica, ¿no? En la sección 2, ¿sí? Lo mismo en la sección 1 o en la parte 1 y parte 2. ¿Sí? Las características para adquisición de medicamentos obliga a que tiene que haber un certificado, ¿sí? En caso de vencimiento de medicamento para realizar el cambio o la reposición. Bien. Y tenemos otra forma de contratación también con objetos específicos denominado materiales de construcción de obras. Muchas entidades pueden comprar materiales para fines de ejecutar una obra en la entidad, ¿sí? Por ejemplo, compran cemento asfáltico, ¿sí? Para realizar, ustedes saben que hay entidades que tienen su propia administración de obras. Los gobiernos municipales, en el caso de La Paz, tiene una empresa, ¿sí? Que tiene que realizar asfaltos o los deterioros y obviamente hacer una compra de cemento asfáltico o cemento rígido, fierro, todo lo que se requiere o todos los materiales de construcción, que puede ser, dice, una licitación pública o internacional. Para estos casos solamente hay un plazo, ¿cuál es? 15 días, puede ser internacional. Yo me pregunto, ¿en qué casos será licitación pública? ¿Sí? Y averiguando, pensé que estos materiales solamente eran cuantías bajas, porque comprar ladrillos mayor a internacional 70 millones de bolivianos, es decir, tubos, uno analiza, evidentemente, algunas entidades compran cemento asfáltico,
¿no? Para carreteras de 50 y 100 kilómetros, y el monto sobrepasa en algunos casos más de 1 millón. Licitación pública. ¿Sí? Internacional no creo, pero sí ha sido licitación pública para que la entidad, pero la entidad no tenía maquinaria para realizar el asfaltado, por decir. Pasa que en el contrato, la adjudicación, esto ya es de hace 15 años, pero tuvo problemas con la auditoría. Señalaba que la empresa adjudicada realizará la obra, ¿sí?, hasta la capa base, y que la entidad proveerá el cemento asfáltico para la culminación de la obra. La entidad compró el cemento asfáltico, entregó a la empresa, sí, para que culmine con el cemento asfáltico, compró la misma entidad. La empresa devuelve el cemento asfáltico, los tusiles, o como es el término, los galones, le dice, este cemento asfáltico, señores, entidad pública, no es apto para este clima. Resulta que había habido cemento asfáltico para clima frío, templado y cálido. Este cemento asfáltico era para la carretera Vía Chacharaña hace más de 15 años, y habían comprado cemento asfáltico para los yungas. En La Paz tenemos un sector yungas que es sobre 120 metros sobre nivel del mar, cálido. Y hubo problemas, y ahí nacieron los problemas de auditoría, por no haber comprado un cemento asfáltico acorde, etc. Son experiencias que se ha visto. Entonces, algunas empresas prefieren no adquirir materiales, digo, entidades no quieren adquirir, y adjudicar por el total, si son obras de envergadura. Bien, las EPNES, a partir del decreto 4272, bueno, ya no aplican la contratación directa, ¿sí? El artículo tercero deroga, el artículo tercero del decreto 4247 deroga el artículo 83 del decreto 181, eliminando la aplicación de la contratación directa. ¿Sí? Entonces, se ha vuelto una causal de excepción. ¿Cuándo la EPNE puede realizar una contratación, entre comillas, directa? Por excepción, sí, por razones de extrema urgencia. Podrán contratar bienes y servicios por excepción a fin de evitar perjuicios empresariales. Ok. Pero será pues en la gestión 1 o 2, 3 veces. Cuando salió el decreto, el mes de 28 de mayo, en un gabinete, en este gabinete del 28 de mayo, se han determinado varios aspectos. ¿Sí? En este gabinete, me acuerdo porque mi MAE era un ministro, estaba prácticamente 2, 3 días en La Paz porque él era representante, delegado presidencial sobre el COVID en el interior, y salieron varios decretos, ahí el 42, 45, que levantó la emergencia, y 42, 47 eliminó la contratación directa. ¿Será porque en esa coyuntura de ese mes, el yacimiento tenía N problemas, y por la compra directa de seguros, por la compra, etcétera, etcétera? ¿Sí? Y otras entidades que adquirieron bienes y servicios, bienes respiradores? Ahora está la historia de los respiradores chinos, y está de boga, los españoles. ¿Sí? Dijeron, no, las EPNES no van, y se convierten en una entidad que tiene que comprar, ¿sí?, conforme a las modalidades del decreto 180. Y su aplicación entró en vigencia a partir de los 60 días hábiles. A partir del 28 de mayo, los 60 días hábiles calculando llegaba hasta el 24 de agosto. A partir del 24 de agosto, o 25, exactamente, no lo sé, ya las EPNES son entidades normales y ya no realizan compras directas. Es un poco la novedad, ¿sí?, respecto a las empresas EPNES. Bien. Y vamos a culminar con la última parte, que es un tema muy interesante, que es el sistema de contrataciones estatales. Ustedes saben que este sistema, les comento que la historia del SICOE
eran mis años cuando prácticamente yo estaba en el sector público como técnico operativo, ¿sí? Ahora ya estoy cesando mi ciclo de la función pública, ya por más de 20 años. El año 2000, mediante un decreto supremo, se implanta el SIGMA en el sector público, el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, financiado por Banco Mundial, el SIGMA. El SIGMA simplemente lo convertí en un sistema integrado a los sistemas de la ley: contabilidad, presupuesto, tesorería, personal, bienes y servicios. Solo faltaba integrar a este sistema SIGMA el SPO-POA y el SOA, estructuras organizacionales, que faltaba completar. Pero ya se lanzó los 6 sistemas o 5, SAPS, personal, tesorería, contabilidad, etcétera, el SIGMA. Y el fin era integrar, generar información. Entonces ingresan ahora ya se llama SIGEP, ¿no? A partir del año 2009, 10, 12, que es el SIGMA en sí, ¿sí? Era un sistema integrado y el objetivo era integrar todos los sistemas, pero ahora hemos retrocedido. El Sigma SAPS desapareció, ya no se aplica desde la creación del decreto 21, 190 y la 180. Con las normas anteriores, sí, el Sigma SAPS funcionaba, ¿no? Se generaban los formularios. Es decir, era transparente, sí. Porque ahora con el SAPS, ahora mi actual entidad, del sistema de correspondencia es anárquico, todavía se puede retroceder si hoy no lo hemos, se puede modificar con fechas retroactivas, estamos generando, es decir, no hay un control de la gestión documental. Este sistema, en ese sentido, quería modernizar. Inmediatamente también se crea el SICOES, ¿sí? Al existir el SAPS, Sigma, también se complementa con el SICOES, Sistema de Contrataciones Estatales, que es creado el año 2001 con el decreto 26649. ¿Ya? ¿Y cuál era el fin de este sistema? En sus inicios, obviamente, sujeto a mejoras, ¿sí? Pero ya era un sistema que podíamos generar información, ¿sí? Primero, estaba a cargo del Ministerio de Economía, órgano sector, ¿sí? Donde nos define a través de un reglamento la forma de publicación al SICOES, etcétera. Y el objetivo era interesante, era transparentar las contrataciones del Estado. Es decir, ya no era necesario ir a la entidad y averiguar qué pasaba con ese proceso. Se ingresaba al SICOES, código CUSE, ya sabíamos en qué situación se encuentra el proceso, o las convocatorias, o las finalizaciones, etcétera. ¿Sí? Difundir las contrataciones al sector público-privado, sociedad civil, proporcionar información sobre el comportamiento de las contrataciones. ¿Qué significa? Los años 2000, creo que a partir del año 2003, yo me acuerdo, el 2003-2004, estaba en la prefectura. El 2003-2004 nos llegaba a la prefectura del Departamento de La Paz reportes de nuestros procesos de contratación. Todas las actualmente son gobernaciones, ejecutan puentes, electrificaciones, carreteras, es decir, es su competencia. Nos llegaba un reporte de que muchos procesos no estaban siendo informados al SICOES, por decir, la recepción definitiva o provisional, ¿sí? Las adjudicaciones o desiertas, es decir, había problemas de no reportar los formularios que ya existían. Y el Ministerio de Economía, sí, reportaba un listado de procesos no culminados y señalaba, ¿no?, que el proceso de contratación X, sí, se inició en tal mes, por decir, en febrero, ¿sí?, cuyo plazo estimado está calculado para, ¿sí? Sin embargo, han transcurrido 6 meses, por decir, estamos en noviembre, y que agradeceremos informar, ¿sí?, al órgano rector sobre estos procesos. Significaba regularizar, significaba corregir tal vez. Y a veces no cumplíamos esa nota del Ministerio de Economía, yo me acuerdo, ¿sí?, porque había que averiguar, etcétera. Al 10º día nuevamente nos enviaba
el mismo reporte señalando que se reitera y que no se ha cumplido, etcétera, y el párrafo que hacía temblar, entre comillas. Presente nota o el presente reporte será enviado o remitido a la Contraloría para fines de control externo posterior. Es decir, nosotros coseteamos, buscamos, miramos. Es una realidad, sí. El órgano rector de ese entonces, 2003, 4, 5, te enviaba los reportes y te obligaba a regularizar, entre comillas. Caso contrario, ya estaba en la Contraloría. Y eso significa, en cualquier momento, el control externo, ya por incumplimiento. Entonces, interesante esa línea, esa política. ¿Sí? Creo que desde el año 2009 o 2011 ya no hay esa forma de decir, señores, ¿qué pasó con su formulario 500, 200, 400? No está. ¿Sí? Han iniciado el proceso con el formulario 100 y no existen los demás, etcétera, etcétera. No hay eso. ¿Sí? Tampoco hay una nota que diga, vamos a remitir a la Contraloría. Y será por eso que muchos procesos no están informados correctamente al SICOES. Bueno, se registra el SICOES a partir de 20.000 bolivianos, ¿no? Como el PAC, es a mayor de 20.000, y todos los procesos mayores de 20.000 en el SICOES. Existen tres tipos de información. Una es información básica, aquella que es obligatoria, que necesariamente hay que publicar en el SICOES. ¿Sí? Información circunstancial, aquella que se publica en función a los acontecimientos que se suscitan en una contratación, que se puede dar como que no se podía dar estas causas o circunstancias. Y la otra es información. Veremos las informaciones básicas y circunstanciales. Para tener un administrador, ¿sí?, del SICOES, tiene que existir un servidor público, una sola persona, para ser administrador. Significa que a través del órgano rector remites la solicitud en un formulario y te habilitan como administrador. Tienes competencia. Como administrador ya puedes habilitar a los usuarios, me refiero a los técnicos del área de contrataciones. Puedes dar de alta y baja, ¿sí? Alta, ¿sí?, para los nuevos servidores públicos, y baja para los han sido exonerados, etc. Da de baja a usuario de registro. Mantiene actualizado. Alguien está, a ver, veremos. Liz Espada, ok. Bien. Y esto es una formalidad. Cambio de gestión, ¿sí? Mi persona ahora es administrador de usuarios de SICOES. También gestión de usuarios, porque ser una instancia de manejo. Y esto es una especialidad, ¿sí? Una especialidad como administrador, porque también tienes la responsabilidad de publicar los incumplimientos, desistimientos, ¿sí? Son los castigos que se da para que ya estén impedidos de participar en el proceso de contratación. También tienes que informar la excepción para el registro oportuno, el formulario 900, etc. Solo estas competencias. Lo demás, tus usuarios que tú habilitas, que, ojo, en mi actual entidad, uno, rey chiquito, pero ahora estamos abriendo mínimo 2, ¿sí? Acá dice la norma varios, que pueden ser 1, 2, 3, en función de la magnitud de la entidad. Ellos son los que publican toda la información en el sistema, el DBC, las adjudicaciones, las recepciones, etc. Su cantidad dependerá del volumen de los procesos, claro que sí. Si tengo más de, no sé, 100 procesos, tendré pues unos 2 o 3 usuarios SICOES, ¿sí? Bien, luego tenemos el CUSE. Ustedes saben que hay un código CUSE que cuando publicamos en el SICOES, automáticamente nos asigna, ¿sí?, el código CUSE, ¿sí? Que dice código asignado por el órgano rector a través del SICOES en el momento de la autorización de la publicación. Autorizamos, se publica y ya tenemos el código CUSE.
Son más de 12 dígitos, ¿sí? Esta es la gestión 2020. Acá es el código identificador, en este caso, según clasificador, es el código institucional de la entidad. Cuando tienes ente que te ejerce tu misión, y acá está los 6 dígitos, ¿sí? Es el código que identifica, ¿sí?, al proceso, puede ser un bien, servicio, obras. No necesitas tener los 12 dígitos, simplemente este código QC, ingresas al psicosis y te sale todo el historial, la vida de un proceso, en qué etapa, y ahí puedes ver, algunos evidentemente, sí, no están informados al psicosis con el 500, por decir, las excepciones de algo pasó, producto de la pandemia, tal vez pagaron y no enviaron, no sé, por la alta rotación de ahora, ¿no? Ahora por lo menos estoy viendo, y estos meses, semanas, la alta rotación de personal. Creo que hasta el 30 van a tener que rotar, entre comillas, agradecer servicios de varios servidores públicos, ¿sí? Pero falta saber, aquí tiene que haber una línea, una estrategia, no es nada más adiós señor, y el señor tenía pendiente informar al SICOES varios formularios, y si le dan sin ton ni son el memorando ipso facto, no creo que ya lo llegue. Algunas entidades le dan el memo al día siguiente y es un ex servidor público y ya no puede ingresar la entidad. ¿Sí? Yo me estoy peleando con mi superior a fin de que no se vayan, porque yo estoy con cierre contable, recurrentes, no amerita, pero cuando hay una instrucción superior hay que justificar, si no estamos perdidos, ¿sí? Y determinar si tengo pendientes en todo, no solamente en el pues, ¿no? Tenemos tantas cosas en materia de gestión financiera, por tanto hay que siempre valorar la capacidad de los servicios públicos y a fin de no tener problemas con, en este caso, con la información al SICOES. Registro del sistema, registro de información, ¿sí?, a través de usuarios habilitados, ¿no? Cuando uno va llenando el formulario 100, por decir, o el 170, la adjudicación, etcétera, hay una opción que te da, culminas todo el llenado del formulario, cualquiera de los formularios, y te da la opción de temporal. Es una opción donde puedes verificar nuevamente, puedes hacer una revisión, es un borrador, entre comillas, ¿sí? Puedes revisar los plazos, puedes revisar cualquier detalle. Cuando todo está ok, confirmas la publicación. Significa que ya lo validas y el ciclo te emite una constancia, ¿sí?, de que ya está publicado, ¿sí?, el formulario, el proceso en sí, ¿no? Esas son las etapas en el registro en el sistema. Bien, ya aquí vamos a ver los formularios que intervienen en un proceso de contratación. ¿Cuáles son? Información básica, obligatoria, que sí o sí hay que publicar. En este caso, aquella información que necesariamente debe ser publicada. Formulario PAC, claro que sí, al inicio de cada gestión o cuando existe POA y presupuesto modificado. Formulario 100, es el formulario para el inicio de un proceso de contratación. Hay que llenar esos detalles, publicar un día antes de la fecha establecida para el inicio. Formulario 110, este es el formulario que se ha creado producto del decreto 4808, donde obliga a publicar en el SICOES, ¿sí?, en la modalidad de contratación menor, mayor a 20,000, ¿sí? Acá dice invitación a potenciales proveedores, ¿sí?, un día antes, establecida para el inicio. Y en un día hábil, sí, se tiene que realizar la presentación y luego emitir el reporte de los proveedores y adjudicar al precio más bajo. Ahí estamos hablando comparación de precios. Luego tenemos el 120. Esto se aplica más que todo en licitación pública, solo en licitación. ¿Por qué? Porque se aprueba el DBC producto de una reunión de aclaración, tal vez no, y con una resolución de aprobación. Esto es para licitación pública. 170, para cualquier modalidad, es la adjudicación. Se adjudica a la empresa proponente y con el formulario 170 se informa, ¿sí?, al SICOES, envía 2 emitiendo el informe de la comisión de calificación, las resoluciones si es que se diera,
de adjudicación. ¿Cuánto tiempo te da para publicar? 2 días hábiles, ¿no? A partir de la emisión de la resolución de adjudicación. Luego, el 200, esto ya es la formalización, ¿sí?, del contrato, o puede ser orden de compra, orden de servicio. Anteriormente el plazo era 15 días, ahora con el nuevo reglamento de manual de operaciones SICOES, el de la resolución ministerial 346, amplía a 20 días. Tienes un mes ahora para informar, ¿sí?, que yo lo veo ampuloso, pero así está la norma, un mes para informar al SICOES sobre la suscripción o la formalización mediante contrato, orden de compra, orden de servicio. Formulario 220, esta es la novedad también del decreto 4808, ¿sí? Con este formulario se emiten los resultados de la invitación de los potenciales proveedores, es un resultado, ¿sí? Y también tenemos 20 días para informar, 20 días hábiles, un mes, para informar al SICOES si la suscripción de contrato o orden de compra, orden de servicio, ¿sí? Luego, el formulario obligatorio para fines de pago, el 500 de recepción, ¿sí?, definitiva o disconformidad. Es el acta de recepción de los bienes. Máximo 20 días hábiles, lo mismo, a ampliar los plazos, a partir de la emisión del acta de recepción definitiva o informe de conformidad final. Tenemos ahora los formularios circunstanciales, aquellos que sí se podría dar como que no, es decir, en función a los acontecimientos que se suscitan en un proceso. ¿Cuáles son? 100-E, para ampliación de presentación de propuestas en licitación. 100-E es el mismo formulario para la ampliación de la formalización de la contratación. O 100-E para cancelar, suspender, anular. Alguien debe decir, pero ¿por qué no cambian? Podría ser 100-E, 100-C, 100-F, no sé. Bueno, en el icono ingresamos a este formulario y te da las opciones. ¿Cuáles son? Cancelación, ok, te vas a cancelación y ya haces todo lo que señala el procedimiento, ¿sí? En casos de cancelación es una resolución administrativa expresa, tienes máximo 2 días hábiles, ¿sí?, para la publicación, ¿sí?, a partir de la emisión de la resolución, ya sea de cancelación, anulación, ¿sí? Cuando sea suspensión, ¿sí?, la norma dice que en la misma gestión se reanudará, entonces aplicas el formulario RPS, reanudación del proceso suspendido. Lo mismo, 2 días hábiles a partir de la resolución de reanudación. Tenemos el formulario 180, que es desistimiento para la formalización, cuando no presentan los documentos para formalizar, para la suscripción de contrato. Entonces, se informa, ¿sí?, este desistimiento máximo 5 días. Formulario 250 es cuando existen modificaciones al contrato, hay que informar al SICOES. Toda modificación de contrato hay que informar con el formulario 250. Acá tienes 20 días hábiles. Formulario 800 es cuando se presentare algún recurso administrativo de impugnación, ok, si emitido la resolución, ya sea cancelando, suspendiendo, anulando, digo, revocando la impugnación, entonces se publica máximo 2 días hábiles. Formulario 400, no es para contratación por excepción directa, etc. Y otras sin publicación, 20 días a partir de la fecha de la formalización del contrato o de compra del servicio. Cuando existe resolución de contratos, formulario 600, ¿sí? Si se resuelve el contrato, hay que informar al SICOES, máximo 20 días, a partir de la fecha de la resolución del contrato o incumplimiento. Y finalmente, el formulario 900, ¿no? Excepción para el registro oportuno de información que se suscita en un momento dado. Hay que emitir un informe técnico legal de resolución para que establezca una excepción para el registro. Como verán, prácticamente todos los acontecimientos que se suscitan en un proceso de contratación, sea obligatoria o circunstancial, hay que publicar en el SICOES, ¿sí? Entonces, el SICOES es un sistema parecido al SIGEP, ¿sí?, pero más especializado, donde hay que aplicar, ¿sí?, el llenado de los formularios.
En teoría está bien, está excelente, pero uno tiene que practicarlo, sí, en otras palabras, realizar la información. Ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Esto es de especialidad. Hay servidores públicos que manejan todos los formularios. Cuando ya lo manejan, no hay inconveniente, ¿sí? Y siempre tener un capacitador, entre comillas, el llenado de los formularios. Luego ya es rutina, ¿sí? Y no hay ningún inconveniente. Esos son los formularios que menciona el sistema de contrataciones estatales. Muy bien, hasta acá hemos culminado, ¿sí?, el módulo 2 relacionado a las normas básicas del subsistema de contratación y disposiciones complementarias, donde hemos abarcado la contratación menor, contratación directa, excepción y emergencia, y la contratación con objetos específicos. Los siguientes módulos solamente son de especialidad. El tercer módulo exclusivamente AMPE o licitación. El subsiguiente AMPE. El subsiguiente es reglamento de la control. Interesante, ¿sí? Donde ya de aquí en adelante se van a ir dando cuenta. Son cada módulo de especialidad, ¿no? Una aplicación práctica, en este caso de los DBCs, sistemas de evaluación, métodos de explicación, etcétera, etcétera. Muy bien. Voy a abrir un banco de preguntas, dudas, respecto a lo avanzado. Si hay preguntas, adelante. No hay preguntas. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy terminamos. Perdón. Adelante. El formulario 500 creo que no lo vi en su diapositiva. Ah, ¿no lo vio? A ver, vamos a... Es el formulario 300, 400, 500 está acá, ¿no? Formulario 500, recepción definitiva o disconformidad. Máximo 20 días hábiles para publicar en el SICOES. Este es el formulario que ya consolida un proceso de contratación. Para fines de pago, siempre es recomendable adjuntar el 500, donde ya te garantice que existe la conformidad de la recepción. Pasa que en muchas entidades he visto que la MAE, caramba, la MAE, por eso la MAE que desconoce la norma. ¿Dónde está el bien? Está en la empresa proveedora. ¿Cuándo nos va a entregar? Mañana, señor Mae. Y el señor Mae con su asesor se van a la empresa y los recogieron y se fueron. ¿Sí? Y llega a la semana siguiente, ya lo distribuyó los bienes. Estamos hablando de la pandemia, ¿sí? Y me comentan, dice el licenciado, la MAE se los recogió del proveedor y se fue en la camioneta. Pero ¿quién le dio? La empresa no maneja la norma. Y como es MAE, es ministro, le habían entregado todo, se lo llevó en el vehículo. A la semana siguiente, ajuste de cuentas. Y había que decir, señor MAE, ¿qué pasó? No, pero yo soy la MAE, está bien. Pero esto debía tener ingreso. Primero la recepción, luego ingreso al almacén, salida al almacén, y FIR, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Yo ya le dije, señor Mae, estamos mal. Me dice, ¿pero por qué? Porque la norma es, ahí me doy cuenta que hay maes que no conocen en materia de contratación. Piensa que al ser mae pueden hacer lo que quieran. Y había que decirle, se lo dije, ¿sí? Dije, si me voy al día siguiente, me voy. Vaya, señor mae, hemos incumplido la norma. No, pues yo tengo autorización desde la presidencia. No, puede ser desde la MAE de las MAEs, no sé. Aquí la norma se cumple. Ese es un caso que ocurrió. Y no hubo ni formulario 500, no hubo ingreso, no, realmente, sí. Entonces, un servidor público tiene que ser, yo sé que llega su puesto, pero tiene que decirlo. Señor Mayo, usted ha incumplido. Listo. Ahora, ¿cuál? Ya está distribuido. Solución, ¿qué hacemos? ¿Ah? Y ahí le has mandado proceso lamentablemente al de almacenes.
Y el de almacenes dice, pero la MAE me ordena, pero tú debes decirle, pues tampoco culpa del almacenero, sino la culpa de la iniciativa de la MAE irse a la empresa proveedora, recoger de la empresa e irse. Ya, esto ya es realmente un caso simple. Yo digo, la gestión saliente tuvo esas características, desconocimiento total de la norma en materia de contratación. Es una realidad, ¿sí? Esta gestión habrá que ver, pero no es de extrañarse que hay más que años luz con la norma. ¿Sí? Muy bien, aquí está el formatillas. Podemos reflexionar, tengo tantas anécdotas en materia de contratación, realmente, de simple. Bien, será en otra oportunidad cuando comentemos estos casos que se dan en materia de contratación. Muy bien, muy agradecido por su participación. Ha sido un gusto haber compartido estas 2 semanas. Compartí mis pequeñas experiencias en materia de contratación. Hoy, mañana se va a publicar, digo, ya están en la plataforma los ejercicios y el plazo que normalmente damos IDEA va a ser hasta el día miércoles o jueves, tanto la evaluación que lo vas a publicar ahora y las tareas que van a realizar respecto a este modelo. Muy bien, muchas gracias por su participación y hasta la siguiente oportunidad. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Lice. Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Lice. Licen, Muchas gracias, licenciado. Muy buena la explicación, Okay. magistral, como usted siempre. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, José. Hasta luego, gracias, licenciado. Hasta luego, mi Kenka. Gracias, Lice. Buenas noches. Chao, Jason. Gracias, Licen. Hasta luego, Raquel.